Bueno, muy bien. Pues bueno, como ya me presentaron, bueno, mi nombre es Andrea, tengo 33 años. Ahorita estoy en el Ministerio de las Solteras, tengo 11 años de discípula y bueno, pues quise estructurar ahora sí que la clase cuando me invitaron a darla para para ustedes, para hacerlo de palabras pues mucho más sencillas, más digeribles y que pues todas podamos estar como en la misma sintonía de pues a qué nos estamos refiriendo del climaterio, la menopausia y pues en esta etapa de la vida, ¿no? Entonces vamos a empezar. Primero vamos a abarcar ciertos conceptos. Primero tenemos que hacer una diferencia, como ya habíamos visto en la anterior clase que dio Irma, la diferencia entre menopausia y climaterio. El término menopausia va a derivar de los términos griegos que es men, que es mes, y pausis, que significa cese. O sea, es el periodo en que tiene lugar el cese permanente de la menstruación. Solamente es el puro cese de la menstruación. Este va a suceder en las mujeres que tienen aproximadamente entre los 45 y los 55 años de edad y hay un promedio de la mayoría de las mujeres a los 48 años. Una manera en la que nosotros podemos más o menos tener un estimado de si todavía no lo has pasado, preguntar a quién, a tu mamá, más o menos en qué edad fue que le pasó la menopausia, o alguna hermana que sea mucho mayor que tú, que pues ya también haya pasado por esa etapa, y eso te da un estimado de en cuándo lo vas a presentar. Otro término es el climaterio. Este va a derivar de la palabra griega que es climater, que significa una escalera o peldaño. El climaterio como tal es un periodo de transición entre la etapa reproductiva y la no reproductiva. O sea, ¿qué quiere decir? Como nosotros, bueno, sabemos que los ovarios tienen cierta función de las hormonas para equilibrar el cuerpo de la mujer. Cuando empezamos a atravesar esta etapa del climaterio, nosotros empezamos a tener unas alteraciones precisamente de estas hormonas. ¿Por qué? Porque la función de los ovarios va disminuyendo. Entonces es así de manera muy práctica, ¿no? Como esta escalerita o este peldaño, el climaterio es ir subiendo como cada peldaño hasta llegar a la menopausia. Mientras tú vas ascendiendo, es cuando nosotros conocemos todos los síntomas de la menopausia, perdón, como los bochornos, como la sudoración, la irritabilidad emocional, etcétera. Este puede llegar a iniciar hasta 1 o 2 años antes de que tú suceda la menopausia y una vez que pase la menopausia, esto va en decaimiento. O sea, los síntomas cada vez van a ir disminuyendo conforme va pasando el tiempo. O sea, de una manera como más práctica de entenderlo, el climaterio tiene una duración estimada de 4 a 6 años y algunas ocasiones hasta 10 años, que pueden empezar a presentarse entonces antes de la menopausia y se presentan después de la menopausia. Entonces, para entender un poquito más, la función o la principal fuente de las hormonas son los ovarios. Y esto no solamente va a tener una función, por ejemplo, reproductiva o que nos da la menstruación o, por ejemplo, que nos permite desarrollar los órganos sexuales en las mujeres, por ejemplo, los senos, la cadera, el vello, el poder embarazarnos, sino que también tiene otras funciones. En la piel, por ejemplo, nos permite tener una elasticidad en la piel, tener el colágeno, pues ahora sí que tener la piel así suavecita. Por ejemplo, también en los tejidos, me refiero más como a los tejidos que son de índole genital. En este caso nos permite tener una adecuada hidratación de esa área. Por ejemplo, también en la cuestión de los huesos, nos permite la mineralización de ellos, nos permite una distribución de la grasa característica de las mujeres, por ejemplo, que es la grasita en las caderas, en los senos, en las pompis, en los muslos. También nos ayuda como un protector cardíaco. ¿Por qué? Porque los estrógenos nos van a ayudar a aumentar el colesterol bueno en nuestra sangre. Y a nivel cerebral, también tiene repercusión en un comportamiento emocional, nos permite tener una mejor retención de la memoria y nos permite tener también esta cuestión de la cognición. La cognición, por ejemplo, algo que veíamos con Irma es que esta nos va a ayudar prácticamente a cómo vemos o interpretamos el medio que nos rodea, ¿no? Como las funciones, cómo las procesamos, las ideas, etcétera.
Entonces, ¿cuáles van a ser los síntomas que se van a experimentar en esta etapa? El primero que se puede llegar a ver en una mujer que va a empezar a atravesar el climaterio son los sangrados irregulares. Por ejemplo, tú me puedes decir, bueno, yo tengo mi periodo menstrual, era bien regular, menstruaba así que mes con mes, casi casi la hora, el día exactamente yo menstruaba. Y ahora ya no es así, ahora tengo retrasos, ahora menstruo 2 veces al mes, a veces ya no menstruo, a veces en vez de menstruar 4 días, que era lo usual, ya menstruo 6 días, 7 días, 8 días, etcétera, ¿no? Otra de las características es los bochornos. Los bochornos son esas oleadas de calor características de esta etapa en las que las pacientes pueden sentir, aparte que mucho calor que no influye por el clima ni nada, sienten mucho calor, sienten desesperación, puede llegar a ponerse incluso la cara, el cuello o el pecho se pueden poner rojos y aumenta la frecuencia cardíaca. Después de esto, de que pase el bochorno, que es más o menos como máximo 1 minuto o a veces 2 minutos, empieza a disminuir todo este calor y la paciente empieza a sudar mucho, algo característico. A veces estos bochornos pueden llegar a ser tan marcados que pueden generarle insomnio. ¿Por qué? Porque los bochornos generalmente tienden a presentarse mucho más en la noche y algunos incluso llegan a ser incapacitantes. Me ha tocado, por ejemplo, mujeres que me han dicho que en las noches se despiertan y que se despiertan empapadas en sudor, así completamente mojada la cama en sudor. Otra de las cosas es la labilidad emocional. Tendemos a estar un poquito pues más irritables, un poquito más enojonas tal vez, un poquito más tristes, etcétera. Dificultad para la concentración y la memoria también y la resequedad vaginal. En esos síntomas, los más característicos son los que tienen el asterisco. Estos son los que más pueden llegar a presentar las mujeres y los que más pues llegan a tener esta incomodidad en ellas. Todos estos síntomas pueden llegar a englobar el cómo se puede llegar a sentir mentalmente la paciente. Ah, ¿cómo podemos identificar la resequedad vaginal? La resequedad la podemos identificar porque puede haber un poquito más de comezón, obviamente descartando que no hay algún tipo de infección, que pueda haber comezón, que pueda haber un poco de molestia al momento de la intimidad, que pueda haber un poquito de ardor al momento de orinar, también eso lo caracteriza. Entonces, ¿qué otros cambios va a haber en mi cuerpo? ¿Qué otros cambios van a ver que a lo mejor yo no me voy a dar tanto cuenta? Uno de los más relevantes, pues en este caso es la osteoporosis. La osteoporosis es prácticamente el hueso se va haciendo más poroso y se hace mucho más frágil para sufrir una fractura. Esto es más frecuente en las mujeres que tienen más de 60 años. Otro de los riesgos son el mayor riesgo cardíaco que se tiene. Como ya no hay este componente de las hormonas que nos ayudaban a controlar el colesterol bueno en la sangre, ahora el colesterol malo tiende a aumentar y tiende pues a causar algunas complicaciones a nivel del corazón. Otra de las cosas es la redistribución de la grasa corporal. Generalmente la grasa ahora tiende a acumularse mucho más en el abdomen, en los brazos, en la espalda. El metabolismo se hace mucho más lento, por lo tanto hay un aumento de peso y hay algo que se llama resistencia a la insulina. Resistencia a la insulina, ¿qué quiere decir? Quiere decir que, por ejemplo, el cuerpo ahora tiene que hacer un esfuerzo mayor, doble o triple, para poder procesar todo el azúcar o los alimentos que se convierten en azúcar cuando nosotros lo ingerimos, a comparación de cuando antes no entrábamos todavía en esta etapa. Entonces, ¿qué hábitos o factores pueden ser los que más desencadenen los síntomas más fuertes? ¿Por qué? Porque podemos saber, algunas mujeres no presentan con la misma intensidad los síntomas de la menopausia o del climaterio. Hay pacientes que incluso no sienten nada, hay pacientes que lo sienten tan fuerte que les resulta incapacitante, o solamente presentan uno, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué nos desencadena más esto? Primero, el tabaquismo. Yo sé que aquí nadie fuma, pero a lo mejor digo, si tenemos alguna amiga, alguna compañera en el trabajo, lo que sea, esto puede provocar que sea mucho más fuerte los síntomas. Entonces, pues como para decirle, ¿no? Las enfermedades de la tiroides, que es algo que ya comentábamos también en la clase pasada, enfermedades como artritis reumatoide, el llevar una dieta alta en calorías y el sedentarismo
son claves para sufrir estos síntomas del climaterio de una forma mucho más intensa. Y en algunos, aunque no está como que tan bien estudiado esto, en algunos climas que son calurosos, la frecuencia de los bochornos puede darse con más, pues pueden ser más repetitivos. Sin embargo, pues esto no determina que den o no den. O sea, no quiere decir que en los climas fríos no les den a las pacientes. No, solamente son más frecuentes, que se pueden llegar a presentar. Entonces, dentro del tratamiento tenemos la famosa terapia de reemplazo hormonal. Este tipo de terapia es la que nosotros conocemos como lo que nos dan hormonas. Solamente tenemos 4 indicaciones por las cuales se dan este tipo de hormonas. Yo sé que hoy en día las hormonas están muy estigmatizadas porque dicen es que las hormonas es igual a cáncer. No es así, es un factor de riesgo, pero eso no quiere decir que porque a mí me den una terapia o un tratamiento en base a esto, voy a tener cáncer. Entonces, de las 4 indicaciones por las cuales se dan es cuando los síntomas son demasiado fuertes o son incapacitantes para la mujer, cuando ya intentamos otros tratamientos y no le funcionan como nosotros esperamos y que no mejoran su calidad de vida. Por ejemplo, para la prevención de osteoporosis, esto solamente es en pacientes que tienen factores de riesgo altos. Por ejemplo, que tengan un antecedente de que su mamá sufrió osteoporosis o que su mamá se fracturó la cadera o que ellas mismas se han fracturado, son factores de riesgo que se van acumulando y que, bueno, pueden ser candidatas a este tipo de tratamiento. Otros son la menopausia precoz o temprana. ¿Esto qué quiere decir? Son todas las mujeres que llegan a presentar esta etapa adelantada a lo que pues, nosotros podemos llamar como algo pues estimado pues o normal. En estas pueden estar, por ejemplo, el hecho de que hayan operado a esta mujer, por ejemplo, que le hayan quitado el útero, que le hayan quitado un ovario o que le hayan quitado los 2 ovarios, o incluso que se pueda tener, padecer esta enfermedad que se conoce como ovario poliquístico. Otras de las causas son los síntomas vaginales. A lo mejor lo podemos llegar a ver así como que, bueno, pues nada más es pues la incomodidad, ¿no? Pero realmente estos de los síntomas vaginales que no se pueden tratar bien realmente sí le afectan mucho en la calidad de vida pues a las pacientes. Hay muchas pacientes que llegan muy tristes pues a la consulta en la que dicen que pues no es lo mismo, por ejemplo, pues tener tu calidad de vida pues con tu pareja, con tu esposo, porque hay este factor que no te permite pues tener plenitud, ¿no? Este tipo de tratamientos se da solamente en los primeros 10 años de la menopausia o en pacientes que sean menores de 60 años. Generalmente lo ideal se da solamente dentro de los primeros 3 años o 5 años. Se puede seguir dando, sin embargo, se ha visto pues en diferentes literaturas que después de los 5 años puede haber más riesgo de complicaciones. Entonces, pues mejor lo dejamos en 5, ¿no? Y obviamente cuando una paciente, una mujer está entrando en este tipo de tratamiento, nosotros tenemos que darle un seguimiento. O sea, quiere decir que si tu médico te va a dar un tratamiento de estos, tienes que estarte haciendo, por ejemplo, la mastografía, por ejemplo, el Papá Nicolau, por ejemplo, tienes que estarte haciendo ultrasonidos pélvicos, del útero. Y el tratamiento siempre se inicia con dosis muy bajitas, precisamente para no aumentar estos factores de riesgo, ¿no? En pacientes en las que sí están totalmente contraindicados, es en pacientes que tienen un antecedente tanto en su familia de cáncer mamario o que ellas mismas tengan un antecedente de cáncer de mama, algún tipo de enfermedad cardíaca, sangrados uterinos desconocidos. Esto quiere decir que, por ejemplo, si una paciente ya tuvo la menopausia, o sea, el cese de su menstruación, y a los 2, 3 años tiene un sangrado, esta paciente no es candidata para que le demos este tipo de tratamientos por las complicaciones que puedan llegar a presentarse. También el antecedente de trombosis, o sea, que se haga un coágulo en las piernas o en alguna otra parte del cuerpo, no son candidatas, ni tampoco en las pacientes que tienen enfermedades del hígado. Otro de los tratamientos, algunas alternativas que tenemos son terapias no hormonales, por ejemplo, como los antidepresivos. Estos no solamente nos van a ayudar en el estado emocional de las mujeres, sino que también nos ayudan con los bochornos. Hay otros tratamientos, por ejemplo, que se dan para enfermedades de los nervios o incluso que son para la epilepsia, que también ayudan tanto en los bochornos a las mujeres y también ayuda a mejorar la calidad del sueño de ellas.
Y como complemento, las vitaminas, el calcio y la vitamina D esenciales por el este riesgo de la osteoporosis. Y algo bien importante, cambios en el estilo de vida, por todos los cambios que ya vimos. Por ejemplo, disminuir el consumo de las grasas saturadas. Si ya sabemos que de antemano van a empezar simplemente por la falta de los estrógenos, va a empezar a haber colesterol malo en el cuerpo, pues no hay que darle pues a nuestra dieta alimentos que sean con grasas saturadas. También evitar, por ejemplo, los azúcares refinados por la misma cuestión de que les decía que el cuerpo hace mucho más esfuerzo para poder procesar el azúcar. La ingesta de agua y de fibra, eso pues viene de cajón. El ejercicio anaeróbico que nos va a ayudar tanto para mantener el peso, va a ayudar también para la calcificación de los huesos y va a ayudar también para evitar la pérdida de el músculo que también tiende a disminuir un poco. Y el ejercicio aeróbico que va a servir pues para mantener el peso y la salud cardiovascular. Hay que evitar el consumo del alcohol y de la cafeína, esto porque aumenta los síntomas de los bochornos y no fumar. Digo, ya sé que pues ninguna aquí fuma, pero pues es una recomendación para alguien más, ¿no? Algunas de las alternativas naturales que tenemos son los llamados fitoestrógenos. También era algo que ya comentábamos la clase pasada. Los fitoestrógenos, para entenderlos de una forma muy sencilla, son estrógenos vegetales. Estos que podemos encontrar en el camote, en la soya, en la alfalfa, en el tofu y bueno, muchos más alimentos, ¿no? Estos fitoestrógenos realmente tienen una actividad muy bajita de estrogénica en el cuerpo, o sea, quiere decir que realmente sí son inocuos estos, los podemos consumir. Y también han visto que estos llegan a proteger contra precisamente el cáncer de mama. Y también en algunos casos de bochornos y todos los que ya vimos, pero solamente es en muy poca lo que llegan a ayudar. Otras de las que tenemos son las hierbas medicinales. De estas hay muchísimas. Yo les quise poner aquí como la más frecuente que llegamos a recetar, que se llama Simicifuga racemosa. Esta es una planta que sí tiene una actividad un poco más hormonal en el cuerpo, a diferencia de los que son estrógenos vegetales en los alimentos. Esto, algo que les comentaba, es que muchas veces podemos pensar que porque como son medicamentos, son sustratos que son herbolarios o por ejemplo que es algo natural, tiende a ser inocuo en el cuerpo. Sin embargo, no muchas veces es así. ¿Por qué? Porque en el cuerpo tenemos muchos sitios en donde llegan a actuar los estrógenos. Entonces, por ejemplo, si tenemos un antecedente de que, no sé, en algún punto a la mujer le dio cáncer mamario o, por ejemplo, cáncer de ovario o algún otro tumor en el que se alimentara de los estrógenos, esto lo puede llegar a agravar o incluso puede llegar a recidivar ese cáncer, ¿no? Y también otra de las cosas que también les comentaba es de los sangrados uterinos que no sabemos una causa del por qué una paciente, por ejemplo, que ya no tendría por qué menstruar, que ya pasó por la menopausia, está sangrando. Entonces, sí se pueden tomar, pero siempre con las debidas indicaciones y eso es ahora sí que para cada paciente individual, ¿no? O sea, no porque a lo mejor a mi vecina o amiga le haya servido, yo me lo tomo porque es algo naturista y no hace nada, o sea, no, tenemos que tener también cuidado con esto. Y bueno, entonces ya en la cuestión así como técnica, ya todo lo que ahorita pues abarcamos como en el ámbito como de la medicina, lo técnico, etcétera. Algo que yo veía, ¿no? Es que si realmente en la Biblia hay alguna evidencia de la menopausia. Y en la única escritura que encontré está en Génesis 18:11, en la que dice que Abraham y Sara ya eran muy ancianos y Sara había dejado de tener sus periodos de menstruación. Es la única donde dice que ya había dejado sus periodos de menstruación, ¿no? Realmente yo me puse a pensar, bueno, pues, ¿por qué no, pues, o sea, por qué no hay una evidencia, ¿no? Puede ser diversos factores, a lo mejor era algo que culturalmente en aquella época era algo de lo que no se hablaba, o puede ser también porque a lo mejor no tenían tantos síntomas o no era tan relevante para las mujeres, o era solamente una cuestión pues meramente personal y pues no se compartía con otras personas. Entonces, algo que tenemos que entender es que la menopausia y el climaterio no se trata solamente de un fenómeno que es fisiológico o que es orgánico. Es una etapa que sí, todas las mujeres vamos a pasar o que actualmente estás pasando,
pero también tiene tres variables bien importantes. Una de ellas es la psicológica, que ya veíamos también en la clase pasada. Otra es la variable social y otra es la variable cultural. Ahorita vamos a ver que realmente todos estos síntomas siempre, digo, no es que estén inventados ni nada por el estilo, pero sí depende mucho de la intensidad de cómo estés viviendo esta etapa de acuerdo a lo que hay en tu mente. Entonces, algo de lo que tenemos, ¿no? O sea, hoy en día en la sociedad, en la cultura, etcétera, son las ideas erróneas que tenemos en torno a la juventud y a la belleza, ¿no? O sea, estamos rodeadas de que y para que te veas más delgada y para que te veas más joven y para que te veas mejor y para que, bueno. Otra de las cosas es el desafío de la identidad. Fíjate que platicando con algunas pacientes, ¿no? Que llegaban allá a la consulta y que llegaban así como que para querer desahogarse, decían, lo que pasa es que yo, o sea, ya mis hijos ya crecieron, mis hijos ya se fueron, yo ya no crío, pues, mis hijos. Mi esposo, pues, a lo mejor la relación con él como que ya no está como antes y pues ya, o sea, parece que esa fue mi propósito de vida, ¿no? O sea, cuando realmente el propósito que nosotros como mujeres, o sea, pues realmente tú lo escoges, ¿no? No hablo de tu propósito con Dios, sino el propósito que tú quieres o el sentido que tú le das, pues, a tu vida. Otro de los duelos, incluso de algunas pacientes y culturas, es el fin de la vida reproductiva, porque ahí es todavía esta tendencia errónea de que dicen cuando una mujer ya no puede tener hijos, ya es una mujer que pues ya terminó como su propósito, ¿no? O sea, como que este, pues a veces se cree, ¿no? Que la mujer solamente viene a casarse, a criar, a tener hijos y ya, ¿no? Y ya una vez que pasa esto, pues es un shock para ellas porque muchas veces también esta cuestión de la vida reproductiva tiene que ver mucho con que a lo mejor como que el esposo ya no me va a querer. En algunas culturas es así y donde me ha tocado estar como en pueblitos o cosas así, esto es algo pues que les llega a las pacientes. Otra de las cosas son los pensamientos erróneos sobre nuestro propósito, que es algo que ya comentábamos, y la estigma y muchas veces la vergüenza de compartir lo que estamos atravesando. Fíjense que algo que yo me puse a analizar mucho es que en mi casa, en mi familia, realmente yo no supe en qué momento mi mamá, o sea, pasó por esta etapa, ¿no? Ahorita mi mamá casi ya tiene como los 60 años, pero yo nunca supe, o sea, cuando pasó por esta etapa. Y hubiera sido bueno que ella me hubiera comentado como, mira, estoy pasando por esta situación, para que a mí me diera la oportunidad de poder entenderla, ¿no? Y de poder tener esa empatía con ella y pues también ayudarla. Entonces, fíjense que algo que, o sea, podemos hablar, ¿no? De todo esto, todo lo que abarca. Sin embargo, algo que nosotros podemos, tener como como un denominador, algo que yo les decía, era algo que es simplemente, o sea, de la mente, ¿no? Entonces, fíjense que muchas veces en la vida podemos llegar a pensar o podemos llegar incluso a justificar nuestra condición, nuestra situación y podemos estar achacando, es que estoy pasando por esto. Yo sé que esto de la menopausia es algo que se pasa en todas las mujeres. Yo entiendo que muchas tienen pues esa dificultad tal vez como de controlar pues la cuestión emocional, la cuestión del carácter, etcétera. Sin embargo, no es una justificación para que nosotros podamos llegar a dar como rienda suelta a esto. Porque ahorita a lo mejor pues podemos decir, pues es el climaterio o la menopausia, ¿no? Y hace 10 años pues es que mis hijos estaban chiquitos y me desesperaba. O hace, no sé, 3 años era la situación financiera, ¿no? O sea, a lo que quiero llegar es que nosotros tenemos que aprender a dominar todo eso, ¿no? Fíjate que dice en esta escritura en Génesis 4:6, dice, entonces Dios le preguntó a Caín, bueno, en el versículo, en el contexto, en el que Abel y Caín van a presentar su ofrenda a Dios y a Dios pues no le agrada la ofrenda de Caín. Le dice, ¿por qué estás tan triste y enojado? Dice, si haces lo correcto, siempre te aceptaré con agrado, pero si haces lo malo, el pecado está listo para atacarte como un león. No te dejes dominar por él, eso dice la traducción lenguaje actual. Otra versión, la NBI dice, el pecado está a la puerta para dominarte. No obstante, tú puedes dominarlo. Y fíjate que algo que a mí cada vez me tiene más impactada es la capacidad del cerebro que tiene, o sea, que Dios nos dio para adaptarse al medio, para adaptarse a cualquier situación. Eso se le llama plasticidad.
y eso nos ayuda a pues, adaptarnos, ¿no? A lo que estamos viviendo. Entonces, algo fíjate que bien importante es que Dios hace esta énfasis otra vez en la mente, ¿no? Le dice, tú puedes dominarlo, o sea, tú puedes dominar realmente lo que estás pasando porque el pecado te está acechando, ¿no? Y te puede llegar a dominar. Otra de las escrituras que llegan y nos confirman esto de la mente es la de Proverbios 4:23, en donde dice, por sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. O sea, de él, de tu mente, bueno, sabemos que es la mente, ¿no? A la que se refiere. En la TLA dice, porque ella es la fuente de vida, ¿no? Cuida tu mente. O sea, realmente a mí me impresiona cómo nuestra mente, nuestros pensamientos realmente sí pueden dirigir tu vida. El hecho de cómo veas tú las cosas o cómo tú las proceses o incluso te permitas pensar, realmente sí dirigen tus pasos y dirige realmente el rumbo de tu vida. Otra de las escrituras está en Filipenses 4:8, donde dice, finalmente, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo que merece respeto, en todo lo que es justo, bueno, piensen en todo lo que se reconoce como una virtud y en todo lo que es agradable y merece ser alabado. Otra vez Dios diciéndonos, cuiden sus pensamientos, cuiden lo que hay dentro de la mente, ¿no? Hago mucho énfasis en esto porque muchas veces este tipo de pacientes, todo lo que ellas están pasando está en su mente. Muchas veces de que a lo mejor ya, pues ya no soy como antes, ¿no? Ya no me cuesta más trabajo bajar de peso como antes. A lo mejor, o sea, constantemente las mujeres estamos pensando mucho en la cuestión de la seguridad y de cómo nos vemos. Sin embargo, bueno, pues tenemos que cuidar la mente porque realmente solamente a veces eso viene desencadenado de ahí, ¿no? Como a lo mejor puede haber en algunas, me han dicho, ¿no? Es que ya no me siento con esperanza, es que ya estoy grande, es que y se empiezan a hacer un montón de ideas que yo a veces digo, es que no es así. Y algo que a mí me ayudó mucho también en alguna ocasión, llegué a leer era recalcarle a mi mamá, porque pasan igual por esta etapa, yo le decía a mi mamá, mamá, realmente yo siempre te voy a necesitar, o sea, porque muchas veces tienen esa creencia de que es que mis hijos ya no me necesitan. Y yo le recalqué eso, ¿no? Le dije, yo siempre te voy a necesitar, ¿no? No porque a lo mejor sea una niña así de mamitis y cosas así, ¿no? Sino que siempre vamos a necesitar, pues, ese soporte, ¿no? Que es de la mamá. Y de verdad vieran cómo le cambió la cara, le cambió mucho. Bueno, en la siguiente escritura que quiero compartirles, que está en Juan 5, del 1 al 9, dice, algún tiempo después, los judíos celebraban una fiesta y Jesús volvió a Jerusalén. En Jerusalén, cerca de la puerta llamada de las ovejas, hay un estanque en hebreo que se llama Betzatán. Tiene 5 pórticos, en los cuales se encontraban muchos enfermos, ciegos, cojos y tullidos echados en el suelo. Había entre ellos un hombre que estaba enfermo desde hacía 38 años. Cuando Jesús lo vio ya acostado y se enteró del mucho tiempo que llevaba así, le preguntó, ¿quieres recobrar la salud? El enfermo le contestó, Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se remueve el agua. Cada vez que quiero meterme, otro lo hace primero. Jesús le dijo, levántate, alza tu camilla y anda. En aquel momento el hombre recobró la salud, alzó su camilla y comenzó a andar. Fíjate que yo me puse a reflexionar en esta escritura y algo que yo pensaba, ok, es un hombre que es paralítico, es un hombre que no puede caminar, es un hombre que tal vez no puede valerse por sí mismo, pero dice que tenía enfermo 38 años. Y yo me ponía a pensar, 38 años, o sea, que tal vez no pude pensar tal vez en alguna solución, alguna ayuda que alguien me ayudara como a recobrar mi salud. Yo dije, es demasiado tiempo, ¿no? O sea, incluso si me dicen 5 años, 10 años, yo digo, caray, es demasiado, ¿no? Entonces, algo a lo que quiero hacer énfasis aquí es en que nosotros debemos de buscar esa responsabilidad de nuestra condición o de lo que estamos atravesando. Entonces, lo primero, ¿no? Lo primero para que nosotros podamos ser ayudados o podemos recibir esa ayuda es poder aceptar por la etapa en la que estamos pasando, porque es algo inevitable, es algo que va a pasar, pero también algo bien importante, es algo que es temporal, es algo que va a pasar, ¿no? Entonces, lo primero es hacernos responsables de nuestra condición.
cambiar si tal vez estás pasándola mal, por ejemplo, en cuanto a los síntomas, bueno, pues entonces busca la ayuda, ¿no? Busca la ayuda del ginecólogo que tengas ahí de confianza, busca a lo mejor cambiar tu estilo de vida, que eso también radica mucho en los síntomas, por ejemplo, cambia tus hábitos, cambia tu estilo de vida, haz ejercicio, o sea, tienes que buscar también otros objetivos, otras metas, ¿no? O sea, algo que también mencionaba mucho Irma en la clase pasada es que a veces se acaba como ese, pues tal vez propósito en el que podemos creer que somos nada más las mujeres, ¿no? Como de mi familia y de mis hijos y, o sea, y cuando ya no está eso, ¿no? O sea, realmente, pues es prácticamente como que la vida sigue, ¿no? O sea, puedes buscar otros objetivos, por ejemplo, meterte a las clases de baile que quisiste, ponerte a pintar algo, lo que sea, ¿no? O otras metas. Otra de las cosas también es buscar ayuda. Generalmente luego las pacientes, como se sienten incomprendidas tal vez por el medio en el que están, a lo mejor por su familia o a lo mejor porque no se habla de esos temas, pensamos que a lo mejor solamente yo lo estoy pasando y que a lo mejor otra persona no lo está pasando. Entonces, algo para que nosotros tenemos que ser vulnerables para que pueda llegar esa ayuda, para que nosotros le demos oportunidad a la gente de poder ayudarnos, de poder entendernos y de poder tener empatía con nosotros, ¿no? Y algo que así bien importante, Jesús le dijo, ¿quieres recobrar la salud? Y más adelante le dice, levántate, alza tu camilla y anda, ¿no? Entonces, algo que tenemos que hacer, hermanas, es confiar en Dios, es perseverar en la fe. Es decir, ok, estoy pasando por esta situación, es algo temporal, es algo de lo que Dios, pues, así planeó mi cuerpo, así pues lo hizo, Él me entiende, pero también me va a ayudar a sobrellevar esta etapa, ¿no? Y ya por último, otra de las cosas, la identidad y la seguridad, ¿no? Algo que a mí pues me enternece mucho, ¿no? O sea, como de las pacientes, es que muchas veces, tienden a tener estas ideas de la sociedad de solamente la belleza externa, ¿no? No quiero decir tampoco que no, o sea, no vaya a haber belleza, ¿no? Pero a lo que me refiero más bien es que nosotros debemos de encontrar, nuestra identidad o cómo nos ve Dios en nosotros y estar conforme con eso, ¿no? Algo que dice Génesis 1:26 dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señore en los peces del mar, en las aves, en los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y bueno, ¿no? En todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y algo que yo pensaba en esto, dije, Dios, o sea, en nosotros hizo perfección, porque si dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza, el hecho de que nosotras tal vez no aceptemos esta etapa hablando de algo físico, pues es como negar como esa perfección, ¿no? De la que Dios te hizo, Dios te creó. Entonces, nosotros tenemos que recordar que nuestra belleza, nuestra hermosura está dentro, está en el corazón, está en lo que tú construyas, está en lo que tú sirves a los demás, está en tu adoración a Dios, está en tu estilo de vida y pues ahora sí que pues está basada en muchas más cosas, ¿no? En que solamente pues lo externo. Entonces, bueno, pues esta es la clase que les preparé. De verdad espero que pues les ayude mucho y espero que pues me haya dado a entender en todos estos aspectos. Gracias, Andrea. Muchísimas gracias, Andrea. Bueno, la realidad es que fue muy excelente todo, Andrea, y para mí personalmente fue de muchísima ayuda. Me abrió el panorama en muchos sentidos, porque hay cosas que yo venía sintiendo, vengo averiguando, eh, pero qué manera de poderlo transmitir de una manera espiritual, como les hablaba en un inicio, pero también médica para poder comprender nuestro cuerpo. Entonces, hermanas, voy a empezar a leer aquí los mensajes de gratitud, pero también quiero pedirles que si alguna de ustedes tiene alguna pregunta para Andrea, me la pueda escribir para poderla leer. Y también está con nosotros acompañándonos Irma, que es nuestra hermana ponente de la clase pasada, que es psicóloga, por cualquier duda que se presente. Entonces, aquí dice Moni Juárez, excelente clase, muy claro.
Muchas gracias, Andrea de Yanira de Jiménez, estuvo súper. Moni de Tepic, muchas gracias por la clase, Andrea. Cris, muchas gracias, Andrea. Morelia, gracias por la clase, Andy Hermosa. Eri, Nena, gracias, mi Andy, gracias, Andrea. Lupita Villa, excelente clase, querida Andy. Gracias, Andrea, por compartir. Pati Montoya, es de mucha ayuda. Lupita Villa, Lourdes. Bueno, muchos mensajes de gratitud. Fue muy, muy bueno. Entonces, aquí vamos a empezar con las preguntas. Cris, creo que no está Andy en la pantalla principal. ¿Me puedes apoyar con eso para que ella pueda verse? Muy Sí, bien. está muy bien. Nada más déjame agregarla. Sí, gracias. Aquí la primera pregunta es de Eri. Dice, ¿nos recomiendas la mastografía? Sí, sí se recomienda en las mujeres a partir de los 40 años de edad. Hay algunos casos específicos en donde se recomienda a partir de los 35 cuando tenemos un antecedente, por ejemplo, de nuestra hermana, de nuestra mamá que tuvo un antecedente de cáncer, se recomienda un poquito antes, pero en general para toda la población a partir de los 40 años. Después, se recomienda cada año. Si sale normal en 2 ocasiones, lo recomendable es hacerla 2 años después, o sea, no nada más cada año, sino 2 años después. Muy bien, muchísimas gracias. Dice Dubiges, ¿a qué te refieres como anaeróbico? Ah, el ejercicio anaeróbico quiere decir al ejercicio que hacemos con pesas, que hacemos con un poquito de peso. Ese ayuda a fortalecer tanto el músculo, ayuda también a la calcificación de los huesos y pues ayuda también a pues a mantener el peso saludable. Muy bien, súper, gracias. Aquí hay otra pregunta. Buenas noches, gracias Andrea. Yo fui operada a los 33 años, ahora tengo 48 años y estoy con calores, pero no son tan claros como los he visto en mis amigas. Gracias. Erika Hernández, muchísimas gracias Andrea. Gracias, te utilizo para darme esperanza, dirección, sobre todo amar esta etapa en mi vida. Saludos y bendiciones. Edu te agradece. ¿Alguna otra pregunta, hermanas? ¿O fue tan buena la clase que ya no tienen preguntas? Aquí hay otra pregunta, dice, gracias Andrea, ¿el eco mamario puede suplir la mastografía? No en todos los casos. Lo que pasa es que una ventaja que tiene la mastografía, es poder detectar lesiones que estemos sospechando, ¿no? Por ejemplo, en algo maligno, pero que están muy, 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 muy pequeñitas, incluso de 1 milímetro. Y lo más recomendable es la mastografía. Sin embargo, en algunas pacientes que tienen, por ejemplo, el tejido mamario muy denso, o sea, que tengan los senos un poquito más grandes, sí se recomienda también complementarlo con un ultrasonido, pero no sustituye a la mastografía. Ok, gracias hermanas. Hermanas, vamos a estar leyendo únicamente las preguntas que están escritas, ¿sale? Dice, ¿es parte de los síntomas de la menopausia el dolor de articulaciones? Eso me pasa a mí. Sí, sí puede estar un poquito asociado, pero también aquí recordemos que como la calcificación empieza a disminuir, si a lo mejor no tenemos un ritmo de vida que sea un poquito más con ejercicio, o a lo mejor también con la cuestión del peso, puede llegar a doler un poquito más las articulaciones, pero sí en parte muy poca, pero sí puede llegar a haber dolor. Ok, gracias Sandy. ¿Alguna otra pregunta, mis hermanas, que puedan escribir por ahí? Ah, dice Raquel, ¿el exceso de cansancio es normal? Sí, realmente los estrógenos en el cuerpo realmente sí nos dan un poquito más de el poder estar como más activas. Sin embargo, también a lo mejor ahí podría pensar un poquito más en la cuestión emocional no sé, ¿no? Es un ejemplo. Si, por ejemplo, también se está atravesando por cuestiones de que me siento triste, me siento más lábil emocionalmente, no me siento con ganas de querer hacer las cosas, también puede ser un factor psicológico, entonces a lo mejor puede estar ahí asociado. Ok, gracias. ¿Cuál es tu punto de vista sobre el tomar anticonceptivos para el ovario poliquístico?
poliquístico y resistencia a la insulina se lo reventaron a mi hija. Mira, del ovario poliquístico sí se recomiendan los anticonceptivos siempre y cuando tenemos que tener primero la edad de la paciente. Por ejemplo, si es una niña, por ejemplo, no sé, de unos 14 años o unos 15 años, pues no le vamos a empezar a dar anticonceptivos. Hay unos suplementos alimenticios que se llaman mioinositoles que ayudan a disminuir esa resistencia a la insulina, que es el factor principal que condiciona al síndrome de ovario poliquístico. Entonces, en esas pacientes lo que hacemos es darles recomendaciones del estilo de vida, por ejemplo, del peso, de la alimentación y este suplemento para disminuir esta resistencia a la insulina. Y en pacientes que son a lo mejor un poquito ya más grandes, a lo mejor que tienen 25, 26, 27 años, sí recomendamos los estrógenos. Ok, gracias. Cuando te quitan un ovario y la trompa a los 30, ¿se adelanta la menopausia? Sí se puede llegar a adelantar. Cuando se quita solamente uno de los ovarios, lo que puede llegar a pasar es que el otro ovario trata de suplir esa falta de, pues, el otro ovario, esa función hormonal. Sin embargo, sí puede llegar a pasar porque ahora un ovario está trabajando por dos. Entonces, estos síntomas, o sea, el ovario trabaja hasta cierto punto. Entonces, cuando disminuye esa capacidad hormonal de uno de los ovarios, pues tiende a disminuir y sí puede llegar a pasar antes del tiempo, pues estimado de los 45. Sí, gracias. Dicen que no todas son candidatas al reemplazo hormonal. ¿Qué se toma en cuenta y por cuánto tiempo? Sí, no todas las pacientes son candidatas, solamente en caso de que los síntomas de la menopausia sean incapacitantes, en caso de que tengan factores de riesgo altos para osteoporosis, en caso de que tengan una menopausia prematura, que es el caso de lo que hablábamos de que se les quiten los ovarios o el útero antes de, pues a los 39 años o 38, y que tengan síntomas genitales muy severos. En esos casos se recomienda siempre y cuando no tengamos alguna contraindicación. Por ejemplo, que no tengas antecedentes de cáncer en tu familia o cáncer que hayas padecido tú misma, algún tipo de cáncer que sea dependiente de los estrógenos, o sea, que se alimente de las hormonas, esas pacientes no serían candidatas. Si tienes más de 60 años, no eres candidata para tomar estos medicamentos. Ok, gracias. Andrea, ¿qué recomendación nos puedes dar a las hermanas que tienen todo el sistema reproductivo, perdón, a la edad de 55? Todo el... ¿Cómo? No Bueno, entendí te voy a bien. leer otra vez. Dice, ¿qué recomendación nos puedes dar a las hermanas que tienen todo el sistema reproductivo a la edad de 55? O sea, que no se los han quitado por algún tipo de cirugía. ¿A eso se Ajá, refiere? quiero Ah, pensar que lo dice por ahí. ya, ok. Bueno, en este caso lo que se recomendaría, sería como tamizaje, o sea, quiere decir como buscando, que no haya ningún tipo de anormalidad. Por ejemplo, la buena integridad de los ovarios y también del útero. Porque hay veces en las que llega a pasar, pensando a lo mejor que se pueda desarrollar ahí algo maligno, ¿no? Estoy pensando, tener ese chequeo tanto de los ovarios como del útero. Ok, gracias. Dice, ¿a qué edad recomendarías tomar calcio más vitamina D y qué otras vitaminas o suplementos nos recomiendas para mejorar la salud en esta etapa? Ajá, les recomendaría a partir de los 50 o incluso a partir de los 45. Mire, realmente el calcio y la vitamina D, la mayoría de la población de las mujeres y que a veces no nos damos cuenta, tenemos ese déficit de la vitamina D que ayuda para la síntesis del hueso. Entonces, yo lo recomendaría si ya empezó la menopausia como un suplemento, se podría tomar a partir de ese entonces. Y algunos otros de los suplementos que se pueden dar, por ejemplo, son los omegas 3 y también los omegas 5. Hay unos, incluso esos omegas 5 se pueden conseguir en tiendas de estas que son naturistas o se pueden conseguir en línea. Muy bien, Esos son gracias. buenos.
¿Los mareos pueden ser síntomas de menopausia? Sí, sí pueden ser síntomas de menopausia. Lo que llegan a causar la falta de los estrógenos, como a todo en el cuerpo, llegan a hacerse los vasos, o sea, el calibre de los vasos un poquito más anchos. Entonces, eso puede llegar a desequilibrar un poquito en la cuestión de los vasos del cerebro. Sí pueden ser mareos. Sí. Qué interesante todo esto que estamos aprendiendo a través de las preguntas que hacen, hermanas. Hay muchas preguntas. ¿Cuánto tiempo tienes, Andy? Pues sin límite. Ok. Bueno, dice, ¿es necesario tomar hormonas en esta etapa o puede ser que no se requiera? No, puede ser que no se requiera. Obviamente, esto va a depender de cómo tú te sientas. Si tú a lo mejor tienes bochornos y a lo mejor te dan a lo mejor 2 al día y lo puedes tolerar, si a lo mejor no sientes tantos cambios en tu estado de ánimo o a lo mejor no tienes tantas molestias a nivel vaginal, no hay por qué tomar ningún tipo de suplemento, ni hormonas, ni nada. Eso va a depender de cómo te sientas tú. Ok. ¿El reemplazo hormonal a qué ayuda? ¿Disminuye los síntomas? El reemplazo hormonal sirve para proteger precisamente por ejemplo, de la osteoporosis, sirve también para mejorar, sobre todo la calidad de vida. Sirve para mejorar, por ejemplo, los síntomas de los bochornos, que es uno de los principales, porque algunos llegan a ser incapacitantes para las pacientes. No les permiten tener una calidad de vida, pues, plena. Entonces, en ese caso sí sería indicados también en casos de síntomas vaginales que son muy severos y que ya trataste por muchas cremas y óvulos y lo que sea y no se puede, das ese tipo de tratamiento de reemplazo. Muy bien, gracias. Algo que mencionaste es muy importante, es que tenemos, bueno, no puedo generalizar en todas las que estamos aquí conectadas, una tendencia de recomendar y que nos recomiende, y lo mencionaste, qué tomar y qué no tomar. Y aclaraste ese punto, ¿verdad? Qué Sí. importante es que nos tratemos de manera individual y que sí tomemos de manera muy diligente el poder invertir en ir con un especialista para que podamos eh, ser recetados, si así se dice correctamente, para nuestro bienestar, ¿verdad? Y bueno, aquí dice otra pregunta, ¿se disminuyen los miomas? ¿Pueden desaparecer con medicamento? Sí, actualmente ya los miomas pueden disminuir con medicamento. Es un medicamento que precisamente ayuda a que las hormonas no lleguen a los miomas. Los miomas están alimentados por los estrógenos, por las hormonas de las mujeres. Entonces, si a lo mejor te detectan un mioma y mide, no sé, unos 4 centímetros, 3 centímetros, una vez que llega la menopausia y llega este decaimiento de la función de los ovarios, ese mioma ya no tiene con qué alimentarse, entonces se va haciendo más chiquito. Muy bien. Otra pregunta, escuché que la mastografía es mucha radiación y que es agresiva y que por eso no es tan buena. Ya no sabe uno qué creer. ¿Es seguro hacerse esos estudios? Si tienes antecedentes en tu familia, sí es recomendable que los hagas, por lo menos cada 2 años, como mínimo, pero sí se debe de hacer. Muy bien. ¿Es recomendable hacerse un perfil hormonal antes de ver al ginecólogo? Para saber como tal que ya están en esa etapa del climaterio o de la menopausia, el diagnóstico que tenemos nosotros para hacerlo es solamente con los síntomas que refieran las pacientes, solamente. Eso de tomar estudios y todo, o sea, pues es algo que a lo mejor ya sabemos. A lo mejor en esos casos sería indicado en pacientes que son más jóvenes, que tienen menos de 40 años o de 45 años. Ahí sí, porque podríamos sospechar a lo mejor que se le adelantó, pero en otras cuestiones, pues no realmente. En esta etapa del climaterio y de la menopausia, lo que sí se recomienda es hacer estudios de sangre para ver cómo está esto de la resistencia a la insulina, por ejemplo, la glucosa, la insulina, y otra también un perfil tiroideo, porque también tiende a disminuir un poquito la función de la tiroides. Muy bien. ¿Qué exámenes de tiroides recomiendas que se haga? Pues se ha escuchado que no todos muestran realmente con exactitud si hay problemas de tiroides. Esa es una pregunta que yo también tengo. Sí, pues, o sea, se refieren como a algo, a un estudio de laboratorio. Mm, Mm. sí,
Bueno, en mi caso, mi pregunta sí, porque yo sí he leído eso también por otros médicos, pero no especialistas en lo que tú tienes, en tu Sí, especialidad, vaya. ajá, pues realmente, pues no me ha tocado, o sea, que haya una falla en los estudios de laboratorio. Lo que sí puede llegar a pasar es que cada médico tiene parámetros diferentes. No debería de ser así, pero por ejemplo, en la cuestión, si estamos hablando de una paciente que está atravesando climaterio o menopausia, yo tengo cierto criterio de un parámetro específico para darle a la paciente hormonas tiroideas. Algo muy diferente sucedería en un médico, por ejemplo, que es endocrinólogo, que también se dedica a ver todo esto. Ellos empiezan a dar este medicamento para la tiroides mucho después, o sea, muy fuera de las cifras que yo tomaría. Pero realmente, o sea, que no la diagnostiquen, pues sí, o sea, pues es la manera de saberla, solamente que tenemos que saber en qué momento se debe de tomar, por ejemplo, que debe ser en la mañana y otras indicaciones, ¿no? Que te dé el laboratorio. Pero pues es la manera de saber cómo está la función. Muy bien. Algo que comentabas tú también muy interesante es acerca de poder preguntar a nuestras hermanas, a nuestras mamás, quizás hasta nuestras abuelitas, cómo fue su etapa de menopausia, ya que ciertamente de cierta edad hacia arriba de nosotros era un tabú. Yo nunca me di cuenta cuando mi mamá tenía sus etapas de cada mes. Pero sí me di cuenta cuando pasó la menopausia porque fue demasiado agravosa para ella, fue muy fuerte, ¿no? Entonces, qué importante es que podamos tener esas conversaciones y tomarlas muy presentes. Mi hermana está en esa etapa y veo cuánto está sufriendo. Entonces, toda esta información que nos están dando, tanto tú como Irma, en la clase pasada y actualmente contigo, sí pienso que es muy valiosa, hermanas, porque a veces andamos en ceros, ¿no? O andamos con lo que nos dijo la otra hermana o la vecina, o como a veces es desinformación, ¿verdad? Entonces, lo que necesitamos es información de los especialistas, de los que sí saben. Ciertamente hay cosas que nos van a ayudar, que le ayudó a la otra hermana, pero definitivamente no va a haber algo más certero que el médico, que el doctor o el especialista. Una última pregunta. Dice, yo solo tengo un riñón. ¿Qué me recomiendas para el dolor de articulaciones? Oh, híjole. Yo creo que yo recomendaría a lo mejor un tratamiento, igual tener cuidado, ¿eh? Medicamentos que sean, ya los llamados esteroides. Lo que pasa es que muchos medicamentos, precisamente por esto de la función renal, tienden a excretarse por esa vía, por los riñones. Entonces, si nada más se tiene un riñón, pues hay que cuidarlo lo más que se pueda. Entonces, en este sentido, yo creo que indicaría eso, o si no, otros medicamentos que son llamados, así se llama la familia de esos medicamentos, son los opiáceos. Esos no tienen como tal un daño renal. Ok, gracias. Ah, una hermana tiene una duda. Andrea, ¿a los hombres les pasa lo mismo? Ay, pues mira, la verdad, no sé si también les pase lo mismo. A lo mejor yo digo que sí, también tienen sus cambios hormonales, porque pues también, pues el cuerpo pues tiene un límite, ¿no? O sea, también pues se van disminuyendo las hormonas en ellos. A lo mejor no es como en nosotras que nos pasa y que a lo mejor a veces ya sea tan evidente, pero a lo mejor en los hombres, digo, sí también pueden llegar a pasar un poquito esta de los síntomas, ¿no? Como la llamada andropausia. Entonces, sí, yo creo que sí, también sí hay cambios en ellos. Ok. Este, bueno, ya no voy a leer, chicas, porque ya es mucho. No es cierto. Otra pregunta dice, mi mamá no tuvo síntomas. ¿Tengo probabilidades de que yo tampoco tenga? Sí, sí hay mucha probabilidad de que no haya síntomas, pero sí hay que énfasis, estilo de vida, tu alimentación, el ejercicio, todo eso te va a contribuir a que casi casi sea un 100% asegurado de que no vas a tener síntomas o a lo mejor nomás un bochornillo te va a dar y pues ya no va a ser todo lo que va a padecer. ¡Qué afortunada! Hermanas,
Ha sido un tiempo súper especial. Andy, te agradecemos de corazón, de verdad, ha sido súper valiosa toda la información que nos has proporcionado, nos has enseñado. Como vimos, hermanas, no es una justificación ni es un permiso pecar. Sí es importante validarnos, pero tampoco darnos el permiso justificado de hacer cosas indebidas como cristianas, como discípulas de Jesús. Las clases van a estar grabadas, solamente se necesitan subir a YouTube, es un trabajo que se tiene que elaborar. Sin embargo, pueden contactar a Irma, les vamos a pasar su contacto y también a Andrea, también les vamos a pasar su contacto para que puedan estar con ellas preguntando y también si tienen ellas la disposición, ellas se encuentran en Tepic, de poderlas atender y también que ustedes puedan ser muy comprensivas, porque varias hermanas de aquí bueno, están conectadas de la barca, están conectadas pues de todo el Bajío. Ha sido muy, muy especial y gracias a las dos por todo su tiempo, a ustedes por mostrar su interés de cuidarse, de atenderse y gracias a Dios principalmente por darnos estas herramientas. Mis hermanas, vamos a abrir nuestras cámaras para tomarles una foto y con una sonrisa, ¿sale? Cris, tú me dices a qué horas tomas la foto. Muy Y bien. creo que son 2 pantallas, Cris. Qué animante, mis hermanas. Voy a tomar dos pantallas entonces. A ver. Está súper bien. Mis hermanas, les mandamos un abrazo, mucho cariño. Descansen. Saludos ¡Mua! a todas. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Andrea, por tu clase. Pasen buenas noches Bendiciones, todas. Gracias, Angie. cuídense. Gracias, Irma. Buenas noches. Gracias, Andy.